¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde platicaremos algunas de las características de organizaciones excelentes. Antes de continuar, hay que entender primero el contexto histórico en el que se encuentra la organización. Hay que entender que primero pasó de una etapa productiva y luego una etapa comercial, para terminar en una etapa de gestión del tiempo. Dicho esto, es importante saber que Peters y Waterman en 1982 lograron catalogar a 43 organizaciones, 43 empresas en Estados Unidos que cubrían ciertas características. Dichas características los volvían organizaciones de excelencia. Sin lugar a duda, uno de los puntos más importantes que consideraron estos autores para catalogar a las organizaciones como organizaciones de excelencia es el enfoque que le daban hacia el consumidor, ya que estas empresas se preocupaban tanto por su consumidor que el consumidor empezó a generar cierta lealtad, y entonces mantenían cautivo a las personas que de alguna forma le daban rotación a su círculo económico. Mientras otras organizaciones se preocupaban por hacer de mejor calidad su producto, poner algunas cuestiones innovadoras con su producto, estas organizaciones de excelencia se preocupaban para preguntarle al consumidor qué esperaban de ellas, y entonces el enfoque era diferente. Ya platicaremos de esto en otro video de Marketing 1.0 y 2.0. Otra de las características más importantes que predominó en esta etapa de la organización, sin lugar a duda, es la importancia que le daban hacia sus trabajadores. Es decir, estas organizaciones eliminaron la dirección autocrática que venían manejando. Le empezaron a dar ciertas facultades a algunos liderazgos que había dentro de su organización. Y estos, a su vez, empezaron a dar ciertas facultades a los trabajadores. Empezó a aumentar la satisfacción laboral. Y eso tuvo como consecuencia que la gente estuviera motivada a hacer su trabajo. Y además se notaba en que los consumidores eran bien tratados por la organización. El siguiente punto es el que surge después del punto anterior, que es el de consideraban más a su personal, que es el desarrollo de habilidades directivas. Y es que las grandes organizaciones al principio contrataban al personal porque estaba especializado en tal o cual tarea, pero le empezaron a tomar importancia que un líder o que un gerente o que un coordinador debería tener tales o cuales cualidades, algo que a lo mejor no venía en su currículum de estudio. Y entonces empezaron a capacitar a su personal, normalmente en mando medio, coordinador, para que pudiera tomar decisiones, para que supiera trabajar en equipo, para que supiera negociar, y entonces él darle facultades de lo que hoy conocemos como un líder. El siguiente punto es sobre su modelo de negocios. Y es que estas organizaciones se ahorraban o obviaban la parte del posicionamiento y se centraban en negocios bien conocidos por los consumidores. Es decir, en lugar de invertir tantos gastos y tantos costos en cuestión de tiempo, en cuestión económica, para estar innovando y buscar el hilo negro, ellos simplemente lo que hacían era especializarse en un negocio bien conocido. Se obviaban esa parte del posicionamiento de alguna área o alguna actividad y simplemente lo hacían mejor que ningún otro. Todas estas características que acabo de mencionar le permitió a estas organizaciones crecer como espuma, pero como toda situación hay sus pros y sus contras. E indudablemente esta cultura de la excelencia tenía sus propios contras. Entendamos que una de estas organizaciones enfocadas hacia la excelencia estaba en constante búsqueda de qué es lo que quería su consumidor. Entonces eso le complicaba mucho la cuestión de la planeación estratégica, porque nuestro consumidor podía cambiar de un momento a otro, y entonces eso dificultaba tremendamente las cosas para la planeación. También tenemos que entender el estar tan cercano al consumidor pues implica estar muchas veces en su imposición. De igual forma, lo que les platicaba hace unos momentos, el estar en esta dinámica de la excelencia dificultaba bastante hacer planeaciones a largo plazo. Todo se hacía en cortitos plazos, y entonces era un desgaste tremendo, un desgaste intelectual tremendo. E indudablemente algunos factores negativos que le costó a estas organizaciones es que a veces el atender tanto al consumidor, el enfoque a la excelencia, hace que perdieran las líneas rectoras, y como no tenían planes a largo plazo y como que la planeación estratégica no les funcionaba tan bien, pues entonces puede que en el camino se vayan desviando. Como no había un camino recto hacia dónde llegar, pues entonces las organizaciones se iban perdiendo entre las olas de lo que le demandaba a su consumidor. Y bueno, pues no todo es tan malo.
Dentro de las ventajas que lograron entender estas organizaciones que tenían a su favor, era un factor elemental que les dio un realce a todas estas organizaciones, que es la cuestión del tiempo. Y desde el sentido más lógico, nosotros desde la óptica del consumidor podemos entender que el tiempo de respuesta para nosotros es crucial para tomar una decisión de compra o no. Y entonces el tiempo de respuesta se volvió una fortaleza para estas organizaciones, ya que estos tiempos de respuesta le permitió tener las siguientes características: calidad en el servicio, innovación y participación en el mercado. Ante esto, yo logro generar 3 conclusiones. Vivimos una época de cambios vertiginosos. Es por eso que nuestros consumidores son los que delimitan la estructura y los procesos de nuestra organización. También entendamos que uno de los puntos importantes en toda organización contemporánea es el tiempo de respuesta que le damos a nuestros consumidores. Y por último, entender que toda organización moderna evoluciona a ser una organización de estructura flexible y de formación multidisciplinar. Si logramos entender estos 3 puntos que acabo de concluir, mis amigos, estamos apostándole a una organización de excelencia. Nos vemos en el próximo video.